Hola iglesia, ¿cómo están hermanos? Que el Señor les bendiga. Es una mañana hermosa la que tenemos, una mañana gloriosa, una mañana en la que buscamos la presencia de nuestro Dios, buscamos su palabra especialmente. Y qué bueno poder estar juntos, poder en un solo espíritu, con un solo corazón, buscar a nuestro Dios y buscar de Él lo que Él tiene para decirnos o lo que nos va a recomendar. Antes de iniciar, vamos a orar juntos en el nombre del Señor. Amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque esta mañana nos permites estar juntos disfrutando de tu presencia, cada uno en nuestros hogares, sabiendo, nuestro Dios, que tu Espíritu nos está abrazando y está bendiciendo cada una de las familias. Te damos gracias por la bendición que significa estar en tu presencia y poder abrir tu palabra en esta mañana y meditar en ella. Te damos muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda que esta semana ha sido una semana interesante, pensando en lo que Dios nos ha hablado durante estos últimos tiempos. Especialmente estaba recordando cuando el domingo anterior nuestro hermano anciano Miguel nos hablaba acerca de las guerras y la importancia que tenía cada uno de los soldados con su especialidad. El de lanza, el de las lanzas, el de las flechas, quizás, yo no sé cómo era en ese tiempo, de las espadas y las diferentes armas que utilizaban para diferentes batallas. Pero quizás lo más relevante eran aquellos que eran considerados los conocedores, los sabios, aquellos que conocían de los tiempos. Recuerdo que la palabra era de los entendidos, aquellos que especialmente conocían los propósitos y los mandatos de Dios. Estos eran bien considerados y eran necesarios en las batallas. Y esto ha estado marcando en mi corazón en estos días. ¿En qué medida nosotros estamos preparándonos para conocer mejor de la palabra? Estamos en un tiempo en el que hay un pueblo disciplinado y es el pueblo que se congrega y está bajo la autoridad de sus líderes. No estoy hablando solamente de nuestra iglesia. Esta mañana quiero hacer una reflexión porque nuestras prédicas, como las que estamos haciendo, llegan a diferentes partes del mundo, ¿sí? Y tenemos diferentes comentarios. Entonces esto tiene que ver también con hermanos de otras congregaciones, de otras denominaciones, a las que también esta palabra le va a ser de bendición. Estaba diciendo que hay un pueblo disciplinado que escucha con atención a sus líderes y tratan de asimilar sus enseñanzas para crecer en conocimiento, en discernimiento de lo que ellos escuchan. Y están sujetos, por eso tienen su iglesia, tienen sus líderes y están congregados, por eso son miembros de un cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo es que cada uno cumple una función, como mis manos, mis dedos, mis brazos, mis piernas, mis pies. Es decir, somos un cuerpo, cada uno de nosotros pertenecemos al mismo cuerpo en Cristo, que es la iglesia local. En este caso, es la iglesia menonita de la calle Urrutia en Alto Alberdi. Ese es nuestro cuerpo. Lo complicado es que hay otro cuerpo, hay otro pueblo que no ha comprendido esto, no lo entiende, entonces le da igual escuchar a sus, digamos, evidentemente que no son sus líderes porque no escucharía otras voces, pero le da igual estar escuchando a los hermanos de su iglesia, ya sea de la iglesia que pertenezca, de su iglesia, y de pronto enciende la radio en cualquier sintonía donde haya alguien que está hablando de la Biblia y estamos escuchando una palabra que es diferente, seguramente en muchos casos,
a lo que usted está aprendiendo en su congregación. Estoy incluyendo también a las otras iglesias hermanas. Durante casi 50 años o más, he estado predicando en diferentes lugares, acerca de la unidad de la iglesia. Y esta unidad significa que reconocer en los hermanos de otras congregaciones a nuestros hermanos. Somos una familia, es la familia de Cristo, pero pertenecen a otro cuerpo. Por eso es la familia. No somos un solo cuerpo con la iglesia de Alaska. Somos una familia con la iglesia de Alaska. Pero ese es un cuerpo y nosotros somos otro cuerpo, y otro cuerpo está en Estados Unidos, y otro cuerpo está en Brasil, y otro cuerpo está en diferentes lugares, en Italia, pero es otro cuerpo. Por lo tanto, cada cuerpo es diferente al otro. Entonces debemos entender que no toda la alimentación de uno es bueno para el otro. Cada uno está acostumbrado a alimentarse de manera diferente. Los otros días estaba viendo como una persona muy querida y reconocida en el mundo de la gastronomía preparaba sus platos caseros. Una señora de El Salvador. Claro. Es una forma muy diferente de preparar los platos a cómo lo hacemos nosotros aquí en Argentina, y mucho más en mi casa. Somos diferentes, comemos diferente, nos alimentamos diferente. Por lo tanto, es probable que esos alimentos a mí no me hagan bien, me va a enfermar en algún momento. Y es probable que los alimentos que nosotros estamos acostumbrados se los damos a un hermano de Ecuador o de El Salvador o de Guatemala, es probable que les haga mal. Tampoco están acostumbrados, porque es otra manera de alimentarnos. No sé si me explico, espero que sí me comprendan. Hay hermanos que cualquier programa de la televisión les viene bien porque hablan de Cristo. Entonces cada semana, a la mañana, a la tarde, tienen los programas. Yo estoy en comunión con el Señor porque escucho radio cristiana. Está bien, pero hay que tener mucho discernimiento y mucho conocimiento para poder saber qué es lo que te va a hacer mal y qué es lo que te hace bien. Cuando viajo a diferentes lugares, a otros países inclusive, soy cuidadoso con la alimentación porque hay algunas cosas, algunos elementos, algunos alimentos que sé que no me van a hacer bien, y algunos que no estoy muy seguro, no los como por si acaso tenga algún problema. Entonces como aquello que yo sé que me cae bien, que me hace bien. Entonces, esa es la recomendación esta mañana, de que usted pueda estar en su iglesia. Me incomoda muchísimo cuando hermanos de diferentes congregaciones, ya sea por teléfono o directamente me preguntan acerca de mi opinión, acerca de un texto bíblico o cuál es mi pensamiento respecto a tal o cual determinación del pastor de su iglesia. Disculpe. Considero que es un error y eso me preocupa muchísimo, me molesta mucho. Lo único que le digo, nunca respondo esto, a ese tipo de preguntas, porque le digo, usted se congrega en una iglesia, hágale caso a sus pastores, obedezca a sus pastores, sujétese. Si usted tiene una duda, pregúnteles a ellos, no le pregunte a otros pastores, por favor, pregúntele a sus líderes, a sus pastores. Sus pastores tienen el alimento que Dios le ha dado a usted porque usted pertenece a esa congregación, ¿verdad? En estos últimos tiempos, hablo de estos últimos 10 años, hay una cantidad de diferentes doctrinas dentro de la iglesia de Cristo que realmente es una confusión. Hasta el tema fe está confundido. Consideramos que porque yo tengo fe, Dios tiene que hacer lo que yo le diga que Él hace. Me he olvidado que la iglesia debe hacer y debe estar bajo la autoridad del Señor. La iglesia no puede hacer lo que ella quiere, la iglesia tiene que hacer lo que Dios dice que debe hacer y está escrito. Entonces, el Hijo está sujeto al Padre,
la iglesia está sujeto al Hijo y al Padre, obviamente. Entonces, necesitamos absolutamente ubicarnos. Los otros días, con mucho dolor, cuando un cantante muy importante, Melgar, es el nombre del hermano que partió con el Señor, he escuchado a profetas decir: declaramos sano al hermano Melgar y no estamos dispuestos a recibir un no. Algo no está bien, y nuestra iglesia debe estar absolutamente en una posición donde deba saber que eso no está bien. Eso no es así. Nosotros estamos sujetos a los propósitos de Dios. Dios no va a bendecir tus propósitos y los míos. Dios va a bendecir su propósito y yo en los propósitos de Dios. Yo tengo que estar en los propósitos de Dios. Yo no puedo tirar a Dios a lo que yo quiero que Él haga. Eso no es fe, eso es capricho, o a lo sumo es una expresión de deseo. Pero estar bajo la autoridad es, Señor, decir: Señor, haz tu voluntad. Eso es fe, confianza, seguridad. Estoy seguro de que lo que hagas está bien. Estoy seguro en tus manos. Estoy confiando en que lo que vas a hacer es perfecto, aunque no me agrade, es perfecto. Entonces quiero comenzar, como dije, en este tipo de conversación, porque necesito absolutamente estar tranquilo delante del Señor. Alguna vez tendré que dar cuenta de lo que hemos enseñado y lo que aprendemos. Es sumamente importante, no cualquier... hay una expresión aquí en Argentina muy común que dice: hay personas que cualquier colectivo les queda bien, cualquier bus les queda bien. Y no está bien así, porque si yo quiero ir a un determinado punto, tengo que tomar ese bus o bus o colectivo o ómnibus que me lleva a ese lugar. No cualquiera que tome en la terminal de ómnibus me va a llevar donde yo quiero ir. Por más que yo quiera ir ahí y subo al colectivo equivocado, voy a ir a otro lugar. No voy a llegar donde voy. Tengo que subir y tengo que estar en el lugar correcto, en el ómnibus adecuado, y poder entender en la palabra de Dios, la voluntad de Dios es estar bien ubicado. Entonces necesitamos, y usted y yo necesitamos hablar del mismo tema. Necesitamos hablar de la palabra de Dios. Los otros días, no hace mucho, me asombró un hermano expresar lo siguiente: yo creo que toda mi casa va a ser salva, porque así el Señor lo prometió. El Señor dijo que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo y mi casa seríamos salvos. Y es un error, porque esa no es una promesa. Esa es una conversación entre Pablo, Silas y el carcelero de Filipos. Usted conoce la historia, incluso puede leerlo en el capítulo 16 del libro de Hechos. Vamos a leerlo, ¿sí? Si usted lee todo el capítulo, hasta que llegamos al 31, por ejemplo, va relatando las diferentes situaciones del apóstol. Estamos en tiempo en donde hay muchos predicadores que le dicen: a usted le va a ir bien, a usted todo le va bien, va a ir bien, usted va a prosperar, Dios lo va a liberar del sufrimiento, de la angustia, de dolores, en el nombre de Jesús. Nosotros rechazamos todo. Hasta he escuchado en estos días una profetisa que declaró que el virus ya estaba muerto. Y escuché a otro, me parece, un predicador conocido en Estados Unidos, deshacer al virus, al coronavirus, destruirlo en el nombre de Jesús. Yo lo declaro destruido, lo declaro
nulo, lo deshago en el nombre de Jesús, yo lo hago. Hermanos, el virus está más vivito que nunca. Y esos predicadores siguen predicando y tienen miles de personas. No estoy diciendo que la gente está mal, pero digo, los profetas que han anunciado diferentes cosas en el nombre del Señor y no se han cumplido esas profecías, deben ser apartados. No estoy aplicando la ley porque la ley los apedreaban hasta matarlos. Pero en este caso no. En este caso la iglesia debe amar. La iglesia debería al menos alertar y separar a estos falsos maestros, ¿verdad? Volvamos a Hechos capítulo 16, verso 31. Abra su Biblia. Ellos dijeron, Pablo y Silas, le dicen al carcelero de Filipo que se quería matar porque pensaba que habían huido todos los presos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Cómo? Pero si estamos escuchando que te prometen que nada te va a tocar, que todo va a estar bien y que esto estás para el éxito, estás para lo positivo, tenés que declarar lo positivo. ¿Qué pasó con Pablo y con Silas? Los azotaron, tenían las heridas abiertas. No solamente él, los discípulos, a casi todos los apóstoles los mataron cruelmente. En el libro de Hebreos nosotros podemos ver la cantidad de discípulos que murieron aserrados, acuchillados, en foso de leones. Parece que nosotros en este siglo nos hemos sacado la lotería recibiendo al Señor Jesucristo. Y creo que es un error cuando nosotros escuchamos este tipo. El Evangelio no es ese. El Evangelio es padecer nosotros como buen soldado de Jesucristo. Debemos, dice, tú pues padecéis situaciones como buen soldado de Jesucristo. Tenemos hermanos que están sufriendo en diferentes lugares del mundo. Tenemos hermanos que son asesinados en diferentes lugares, decapitados en diferentes lugares del mundo por causa del Evangelio. Y nosotros vivimos en una isla. No, el Evangelio es para nuestros hermanos que están padeciendo cárceles, torturas, son fusilados, son decapitados. Ese mismo Evangelio es el Evangelio que tenemos nosotros. Lo que debemos hacer nosotros es aprovechar este tiempo, no para que estemos relajados disfrutando de la buena vida, sino es un buen tiempo para predicar el Evangelio, para que otros lleguen al conocimiento. Vuelvo de nuevo a este pasaje, disculpe que me distraigo. Tengo tanto que decirle que casi no tengo mucho tiempo. Entonces esta conversación fue entre Pablo, Silas y el carcelero de Filipos. El carcelero escucha la palabra del Señor, le predican de Cristo, recibe al Señor en su corazón. Previamente a esto, Él les lava las heridas a ellos y dice que enseguida, al final del verso 33, dice, y enseguida se bautizó Él con todos los suyos. ¿Cuál es el peligro de esta predicación? De considerar que Dios salva a la familia como si fuera una cobertura de una obra social. Y no es así. El Señor trabaja con cada uno individualmente. Él no rescata al grupo familiar. Porque si nosotros nos relajamos, es probable que no le prediquemos a los que están viviendo en casa. Algún familiar, algún vecino, algún amigo que tenemos que predicarles,
porque se van al infierno, porque se mueren eternamente lejos de Dios. Entonces, por más que viva alguien en mi casa, si no conoce a Cristo, se va al infierno. Nuestros hijos desde que son pequeños, dice la palabra, instruye al niño en su camino, aun para cuando sea grande, mayor, no se aparte, pero tenés que anunciarle, tenés que predicarle de Cristo a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos. Y a los mayores tenés que llevarlos a los pies del Señor Jesucristo, porque se pierden. Entonces, no es un paquete familiar cuando has recibido a Cristo. Recién comienza tu trabajo. Por eso estamos acá. El Señor nos lleva a la iglesia porque todavía tenemos algo más que hacer. Mire, es tan claro esto que el Señor no ha venido para que tengamos paz en la casa, que esté todo bien, todo tranquilo, prósperos. Los otros días un pastor le digo, ¿cómo anda fulano, amigo, hermano? Bendecido y prosperado, como corresponde. Y no sé si ese evangelio va para hermanos que no viven en la comunidad que nosotros tenemos. El evangelio es uno solo. Gracias al Señor porque te prospera y te bendice. Gracias al Señor. Pero nuestra tarea no ha terminado. Por más bendecidos que estemos, aprovechemos esa bendición como un impulso para seguir anunciando el Evangelio. Muchas almas tienen que ser salvadas por usted. Tiene que predicar esto. Mire, dice el Señor en Mateo capítulo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No te hagas ilusiones. No vine para traer paz a la tierra. ¿Pero cómo? Estamos angustiados por el coronavirus. Estamos angustiados, Anoche me preguntaba un pastor por qué estamos pasando esto de la cuarentena. Y le dije, si no te has dado cuenta, Dios en diferentes etapas de la historia de la humanidad ha mandado diferentes juicios a los hombres. Cuando digo hombres estoy hablando de hombres y mujeres, porque la humanidad se ha apartado de Dios. Estamos destruyendo absolutamente todo lo que Dios creó. Y cada uno en su tiempo ha padecido diferentes llamados de atención. Diferentes llamados de atención. A veces ha sido por plagas, a veces ha sido por inundación, a veces ha sido por tormentas, por volcanes, por vientos huracanados, estos tornados que destruyen ciudades enteras. Y no nos damos cuenta que algo Dios está haciendo. Y en este caso Dios ha derramado un manto de justicia sobre la humanidad. Y le decía al pastor hermano, le digo, oye, mira, estoy convencido, este es un juicio de Dios, porque me llama la atención que todos, en cada rincón del mundo, hay gente contagiada. Y algunos hermanos en Cristo se han contagiado y algunos han muerto. Tengo informe de esto. Y no porque sean cristianos, se han salvado. Es que la humanidad nos ha involucrado a nosotros también. Y muchos de nosotros todavía no comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces creo firmemente que esta pandemia era nada más ni nada menos que un llamado de atención de Dios a la humanidad, a toda la humanidad de nuestro planeta. Es interesante, 34, capítulo 10, libro Mateo. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. 35.
porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, wow, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto tiene que ver con el Evangelio. A ver, hay algunos que han sido rechazados en su propia casa por haber abrazado al Señor Jesucristo como Salvador personal. Lo han echado de su casa, no lo saludan, no lo hablan. Hay una división, porque este es cristiano ahora. Antes era de los nuestros, ahora ya no es nuestro, porque se apartó según ellos. Hay divisiones y dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué está hablando de la cruz? No está hablando de llevar una cruz, un palo por la calle. Es el ministerio de la cruz. El que no lleva el Evangelio, el que no carga el Evangelio completo en su vida. Cristo vino, padeció, nació, padeció, estuvo en la tierra, predicó el Evangelio, lo crucificaron, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Ese es el Evangelio, para que usted lo reciba en su corazón, al Señor Jesucristo. Pero el Evangelio debemos cargarlo, esa es la cruz que el Señor nos manda que llevemos. No es el sufrimiento, la angustia, es el Evangelio. El ministerio de la cruz es el ministerio del Evangelio. Es el que debemos cargar. Entonces dice 39, y el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Otro gran grupo de hermanos pero son muchos, muchísimos en este grupo que voy a mencionar. Están en todo el mundo respondiendo a un texto bíblico que está en Isaías, capítulo 54, verso 17. Todos los integrantes de este grupo, hermanos en Cristo, abrazan a este texto como de ellos. Ellos dicen, nosotros tenemos fe en esta palabra y la creemos, la recibimos y decretamos que en nosotros se cumple. ¿Qué dice? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada. Ninguna arma, un cuchillo, una espada, un arma, como fuere, una pistola, un revólver, lo que fuere, un cañón, un misil. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Amén, dicen. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Amén. Nadie me va a hacer juicio, nadie va a levantar contra mí, porque Dios dice que Él será mi abogado. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, son cientos, no quiero exagerar y decir miles, pero son cientos, muchos más que cientos, que han tomado este pasaje y se agrupan. Si usted busca, por ejemplo, en Facebook, hay este texto, donde son cientos y miles los que participan y lo creen y se mueven en esta seguridad de su cuidado. Pero claramente no está hablando de los discípulos, está hablando de la nación de Israel, de su pueblo.
Porque si no, no se podría cumplir que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que ninguna arma forjada afectaría a uno de sus discípulos, cuando en Hebreos capítulo 11, verso 36, usted puede leerlo todo el capítulo 11 de Hebreos, dice: otros hermanos experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. No solamente Esteban murió apedreado, hay cientos de discípulos que fueron matados, apedreados. Aserrados, una arma forjada, una sierra, un serrucho. Le cortaron las extremidades, primero para que nieguen al Señor Jesucristo. Les cortaban primero los tobillos, las rodillas, las caderas, los brazos, y no morían, para que renunciaran. Puestos a prueba para ver si renunciaban al Señor Jesucristo. Fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Se da cuenta que el Evangelio, que te va a ir bien, que todo estará perfecto, que la prosperidad, que la sanidad, que es esto, poniéndolo en primer lugar, no tiene paralelo con esto? Esto es otro Evangelio. Es como que este Evangelio no sirve, el Evangelio nuevo es el que sirve. Alguien me dijo hace unos días, la nueva revelación de Dios para la iglesia. Dios no tiene nuevas revelaciones. Todo está revelado. Dios no está haciendo cosas nuevas para que la iglesia se mueva cada día diferente. Dios ha dejado su palabra y nosotros nos movemos igual que el pueblo cristiano del inicio, después del ministerio de Jesús. Por eso tenemos la palabra. Entonces, dice el verso 18, además dice: anduvieron pobres, angustiados, maltratados, 38, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de tener muchos cristianos fieles. No es digno. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de acá. Nuestra ciudadanía, hermanos, está en los cielos. Es allí donde nosotros pertenecemos. No es que nosotros no somos dignos de estar en este mundo. El mundo no es digno de tenernos a nosotros, a los hijos de Dios, a usted. Lo dice la palabra. El mundo no es digno de tener discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice que estos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Usted sabe que el texto maravilloso mío, mi texto preferido, es Josué 1:9. Al considerar Josué 1:9, estoy pensando siempre en el esfuerzo, en esforzarme, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas y desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días por donde quiera que vaya. Y ese ha sido mi texto desde los 14 años. Estoy a punto de cumplir 70. Señor, tenga misericordia. Ya estoy listo. Para cuando Él diga vamos, vamos. ¿Sí? Se entiende que intento decirle. Entonces, ese texto lo abracé desde muy jovencito, le dije, pero tiene correlatividad con contexto, con diferentes textos de la palabra de Dios. Por ejemplo, los cobardes no son dignos de entrar al reino de los cielos. Entonces, esfuérzate y sé valiente. Los cobardes no van a entrar.
No tengas miedo de hablar del Evangelio, porque no hace falta que pensemos que vamos a decir. El Señor nos pondrá palabras. Lo dice claramente. Yo voy a hablar por ti, donde vayas. Además de eso, hay textos clarísimos donde dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba mencionando recién el hecho de las promesas estas que nosotros nos aferramos, que ninguna arma forjada será contra ti, etc. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Israel, a la nación de Israel, no a los discípulos. Recuerden el texto que leímos hace un ratito. Ninguna arma forjada, esto es Isaías 54, 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Se da cuenta? Ninguna arma forjada prospera contra Israel. Israel está rodeada de países enemigos que todos los días envían bombas, misiles, aviones para destruir y no logran hacerle nada a Israel. Israel tira un petardo, un cohete, un misil, y va directamente donde Israel apuntó para que cayera, para hacer estragos, armamentos y fábricas de armamentos de los países enemigos. Es asombroso, es maravilloso cómo se cumple su palabra. Y dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todas las naciones estas se han presentado ante la ONU, la OEA y los diferentes organismos internacionales acusándolos de diferentes cosas, que han sobrepasado los límites, que han avasallado contra soldados, etc. Nunca han avanzado, siempre Israel ha ganado todos estos juicios, porque se cumple su palabra. Es para Israel, no es para el pueblo cristiano, no tiene nada que ver. Eso es Israel. Israel es el que está siendo atacado con armas forjadas, pero no les hace nada. Nosotros somos muertos con armas forjadas. Israel no, Israel es intocable. Entonces, y dice, esta es la herencia de los siervos, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces, esto no es para que nosotros nos pongamos felices, porque nada nos podrá tocar, ni nada nos podrá tocar si el propósito de Dios es que no nos toque nada. Si el propósito de Dios es que nos pase algo, gracias al Señor que me tiene en cuenta y me va a ocurrir. Esa es la posición de la iglesia. Debe ser la posición de la iglesia. Estar bajo la voluntad de Dios. Él es soberano sobre todo, fundamentalmente sobre su novia, que es la iglesia. La novia del Cordero está sujeta al Cordero, sujeta a su esposo. Estos son los valores del Evangelio. Hace un rato pensaba en las promesas que tienen correlatividad. Por ejemplo, nosotros, dice Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa, porque está hablándole a los discípulos, vengan a mí todos. Esto no es para los inconversos, no es para los que no conocen a Cristo, no es para los que no conocen del Señor. Esto es para el pueblo. Aquellos que estamos angustiados, cargados, tristes, enfermos, con peso, con dolores, con heridas. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar a ustedes. Esta es la promesa. Esta
Esto es una promesa del Señor y esto se cumple. Cada vez que estamos cargados, angustiados, doble sus rodillas, preséntese delante del Señor, confiésele su necesidad y usted sabe todas las veces que el Señor ha cargado en él su peso, su carga, sus dolores. Está absolutamente seguro cuando dice Josué 1:9, yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Y claro, Mateo 28, cuando dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo estoy esperando que el Señor venga. Todos estos acontecimientos me están diciendo que es el preámbulo a la venida del Señor. Ahora, cuando yo parta a su presencia, ese es mi fin del mundo. Y el Señor ha estado conmigo y a partir de ese momento yo me voy con Él. ¿Sí? Entonces, además, promesas. Otra promesa. Juan 14:3. Y termino esta mañana. Dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire qué interesante. Estaba presente, estaba en cuerpo presente cuando dice esto. Y si me fuere, es decir, cuando me vaya, voy a prepararles lugar. Y vendré otra vez, porque eso fue, pero vino el Espíritu Santo, que está en nosotros, habita en nosotros. Usted es templo de su Espíritu. El Señor habita en usted. Por eso dice, y os tomaré a mí mismo. Usted es del Señor. El Señor habita en usted. Por eso dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, en el lugar que Él ya nos preparó, vosotros también estéis, ustedes estén conmigo. Estas son dos promesas. Hay muchas más, pero no tengo mucho tiempo. Dice Lucas 12:6, no se preocupen por todo lo que pasa, porque aún los cabellos de tu cabeza están contados. No teman, valen mucho más ustedes que los pajaritos. Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aferrémonos y abracémonos y descansemos en esto. Romanos 8:31, ¿qué pues diremos si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, amados, este domingo nosotros deberíamos participar de la Santa Cena, porque es el primer domingo del mes. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque yo no podía, en su representación, partir el pan y tomar el vino. Pero eso no está bien, dice, su palabra dice, tomad de ella todos, comed de ella todos. Entonces, o todos o ninguno. Cuando regresemos de esta cuarentena y el primer domingo que nos reunamos, vamos a participar de la Santa Cena. Es lo único que vamos a hacer. Vamos a tener 15 minutos de palabra, pero vamos a tener la Santa Cena. Dios mío, cuando nos reunamos, va a ser muy emocionante. Los extraño, horrores. Extraño mi iglesia. ¿Quién es mi iglesia? Usted es mi iglesia. Espero que haya por lo menos un par de traumatólogos, porque nos vamos a abrazar de tal manera que
van a crujir nuestros huesos, porque nos extrañamos. Yo sé que usted también va a abrazar a sus hermanas y a sus hermanos con un amor entrañable. Y ese día celebraremos la cena. Y si el domingo que viene que levanten la cuarentena es el primer domingo, pues tomaremos de nuevo la Santa Cena, porque es el primer domingo. Pero no importa qué día caiga, nosotros vamos a iniciar la actividad de nuestra iglesia juntos con la Santa Cena. Que Dios le bendiga este domingo. Disfrute en familia. Dé gracias por los alimentos que el Señor ha puesto en su casa. Dele gracias por sus hijos, por su esposo, por su esposa, por su familia, por su suegra. Ore por los suegros. Damos gracias a Dios y oramos en el nombre de Jesús. Padre Santo, tu bendición sobre nuestra congregación, sobre la iglesia. Anhelamos, Señor, que podamos ser sabios, conocedores de tu palabra, para poder comprender absolutamente lo que tú nos enseñas y no tomar diferentes predicaciones y aplicarlas, porque muchas nos van a confundir y muchos hasta se han apartado, Señor, de tus caminos por escuchar diferentes campanas. Que cada hermano que escucha y escuchó esta predicación pueda quedarse en su iglesia, no se mueva, no ande preguntando en otros lados opiniones. Quédese donde está, hágale caso a sus pastores. La palabra dice obedeced a vuestros pastores, no si tiene ganas. Usted tiene que obedecer a sus pastores, porque esa es la voluntad de Dios. No es la voluntad mía, ni es la voluntad de los líderes de la iglesia que usted hágame caso. No, no es así. Es la voluntad de Dios. Padre, es tu voluntad que el pueblo se sujete. Y yo tengo la obligación, Señor, de buscarte cada momento, cada instante de mi vida. Y poder llevar a un pueblo a tu presencia y algún día decirte, Señor, este es el fruto que tú me diste y acá te lo rindo, Señor, con un resultado del 100%. Padre, te bendecimos esta mañana. Oramos también por la economía de los hermanos, obviamente, en un tiempo tan difícil como el que estamos atravesando. Muchos hermanos sin trabajo, pero bendice las familias, Padre. Damos gracias por tu palabra y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a nuestra maravillosa iglesia. Amén.